Bien, vamos a dar inicio. Vamos a recordar un poquito de los conceptos que ya usted previamente debe haber visto del derecho civil. Y en este sentido, entendemos que el derecho civil es ese sistema de mandos por la cual va a haber un establecimiento de relaciones de carácter jurídico entre los particulares específicamente. Para ello, el derecho civil tiene que ver en la vida cotidiana de todos los individuos a lo largo de nuestra vida y nuestra existencia, y va a dar origen a figuras como la familia, el matrimonio, el divorcio, aquellas cuestiones de parentesco y filiación con respecto de la familia, y específicamente en los temas que vamos a ver el día de hoy, que es los bienes, los derechos reales y las obligaciones. ¿Vale? Ya previamente en el video explicativo les había yo mencionado que es importante ahorita que ustedes determinen lo que son las fuentes de las obligaciones como parte del tema que se abordó la semana anterior, que es el acto jurídico, porque estos dos temas se concatenan para dar génesis a lo que llamamos los contratos civiles. Ustedes como administradores van a estar siempre en contacto con contratos, ya sea de carácter laboral o en su defecto de carácter civil, por aquello de algunas cuestiones de asambleas, actas con los socios, algunas cuestiones ahí de toma de decisiones específicamente. Entonces, esta parte del derecho civil siempre va a ir dirigido al público en general, pero en una regulación de carácter particular con las personas. ¿De acuerdo? El Estado tendrá esa potestad en una línea jerárquica, sí, pero a veces el Estado también funge como un particular cuando no tiene esa línea de mando. O sea, podemos celebrar contratos también las entidades federativas, por ejemplo, ¿no? Con las secretarías de Estado. Entonces, en esta línea, el derecho civil siempre va a tener por objeto integrar primero a la familia como eje rector primario y subsecuentemente derivará ya en los actos jurídicos previos. Ahora, para poder abordar esta cuestión de las obligaciones y sobre todo de los bienes, debemos entender qué es el patrimonio. Y el patrimonio, de acuerdo con la doctrina civil, junto con el domicilio y el nombre, es de los atributos más fundamentales que poseemos las personas físicas y también las morales. Entonces, en esta parte lo vamos a definir como ese conjunto de bienes, derechos, pero también obligaciones que yacen de una persona. Ojo aquí, mi querido José, también las deudas forman parte del patrimonio. Mucho se cree que de repente dicen, es que si se extingue la vida de una persona, se extingue la deuda. No, eso es un grave error. Las deudas también pueden ser susceptibles de herencias y cuidado si uno evade ahí esa parte, ¿no? Entonces hay que entender esa parte de que la deuda también forma parte del conglomerado universal del patrimonio, porque se creó y se estipuló en un tiempo de vida, ¿de acuerdo? Entonces el patrimonio va a ser siempre una parte activa, resultado de la unión entre los bienes y derechos de una persona, pero también de las obligaciones que forman parte de una actividad económica. Nosotros, aunque no seamos propietarios de una empresa, siempre vamos a estar haciendo actividad económica, puesto que ya trabajamos, percibimos un salario y de ese salario podremos establecer cuáles serán los bienes patrimoniales de nuestra familia, ¿sí? Entonces, en esta parte se llamarán bienes patrimoniales aquellos que nosotros adquirimos por cuenta propia, con base en el esfuerzo del trabajo, pero también se puede adquirir un patrimonio a través de las sucesiones, o sea, decir, las herencias, los legados, ¿vale? Y en esa parte, por eso le refiero muy importante esta cuestión de las deudas, porque hay muchas veces que los herederos adquieren y asumen las deudas de esa herencia y muchas veces pues, repudian el testamento porque dicen, pues, ¿para qué me voy a aventar deudas que yo no adquirí? Entonces, prefiero no tener ese contacto con esa herencia, prefiero repudiarla y hasta cierto punto renunciar a ella. ¿De acuerdo? Ok, el derecho de bienes. Nosotros a lo largo de la vida también vamos a adquirir cosas, derechos y sobre todo vamos a adjudicarnos ciertos bienes. Para ello hay que entender cuáles son las figuras relativas a lo que es un bien, a lo que es su uso, las cosas que también vamos a utilizar y la propiedad que ostentamos con respecto de esos bienes y esas cosas. ¿Sí? Entonces vamos a entender que desde el conglomerado civil estas figuras van a tener desempeño para la vida útil de una persona. Y sobre todo, ¿qué panorama tenemos conforme al derecho de propiedad y ese registro público? ¿Sale? ¿Para qué? Para que nosotros, desde el derecho romano, el jus in re, o sea, el derecho real, es ese poder que tenemos sobre cosas
a disposición de acciones. Gallo la definía como esa pretensión a nuestro favor y que siempre va a competir sobre una cosa corporal. Aunque hay bienes, por ejemplo, intangibles, o sea, los derechos de explotación, por ejemplo, ¿no? En el transporte público, esos derechos de concesión que les otorgan de repente las autoridades. Entonces, en esta parte, las cosas o las acciones reales van a tener un dominio, un poder de dominio, porque nosotros los ostentamos. Van a ser nuestra propiedad porque probablemente nosotros nos adjudicamos previo pago de esas cosas o esas acciones y principalmente van a ser de uso servil para usufructuarlo. ¿Qué es el usufructo? El uso, el goce y disfrute de las cosas y de los bienes que podemos dejar a lo mejor en garantía cuando tengamos dificultades económicas en prendas o adquirirlas a través de hipotecas. ¿Sale? Entonces, en esta parte, el derecho real siempre va a tener esa facultad directa sobre un bien corporal, atribuyendo ese poder de uso, ese poder de dominio a una persona. Y será absoluta cuando pueda impedírsele a otra persona que no tenga esos derechos a usarlo. O sea, por ejemplo, una casa no la podemos usar sin el permiso del propietario. Igual, ambiguamente se cree que, es que yo ya cuidé de tu inmueble 10, 15, 20 años. Ya es mío, porque yo pagué servicios, pagué tributos, pagué impuestos. Pues sí, pero la posesión es tuya. La propiedad yo la acredito ¿con qué? Con el título. ¿Vale? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cómo se manejan ese tipo de cuestiones. Y el derecho real siempre va a tener una proyección sobre los sujetos de derecho en un bien conmutativo. ¿Para qué? Para que no se entorpezca ese libre ejercicio del uso. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del derecho romano, siempre ha habido estas cuestiones de goce y el usufructo, pero también va a dar origen a los servicios de garantía, como son las prendas y las hipotecas, porque esos bienes pueden ser susceptibles de subsanar alguna cuestión de deuda, alguna cuestión de, a lo mejor, garantía, ¿no? O sea, hoy día tenemos en el derecho civil algo que se llama juicio especial de acreedores, que es cuando, por ejemplo, usted, como empresario, tiene como proveedor a Kimberly Clark, tiene como proveedor a Office Depot y tiene como proveedor a lo mejor a una compañía que le provee insumos para artículos de limpieza. Si usted incumple las obligaciones, y ahorita lo vamos a ver con el tema, ese juicio de acreedores le va a generar un juicio de garantía y va a tener que dejar en prenda o en hipoteca todos los frutos de su empresa, porque es una regla natural. Cuando una empresa cae en crisis, hay que reducir el estilo de vida y, sobre todo, irse por la más fácil, pagarle a los acreedores. ¿Vale? Entonces, ellos siempre tendrán manos sobre todos los frutos de su empresa, porque ya están en prenda. ¿Sí? Es como una forma de dejar en garantía la deuda principal. ¿De acuerdo? Ahora bien, el concepto del derecho real siempre va a tener que otorgarnos una facultad sobre cosas específicas, en donde el sujeto pasivo, es decir, nosotros, tenemos siempre que dirigirnos hacia una totalidad de la utilidad económica sobre el uso de explotación de ese derecho real, ¿vale? Sea un título de propiedad, sea un título de patente, un título de marca. ¿Por qué? Porque nosotros al ser propietarios necesitamos ejercer ese poder de dominio sobre las cosas. Esa es una facultad que nos otorga las leyes, el propio derecho. ¿De acuerdo? Entonces, para el Código Civil es importante que se determinen conforme a sus instituciones qué es una posesión y qué es una propiedad. La posesión es ese derecho de explotación que yo tengo, ese derecho de uso, aunque no tenga el título. ¿De acuerdo? Puede ser oneroso, puede ser gratuito. Oneroso me refiero a que genera dinero. Por ejemplo, un arrendamiento. Usted firma un contrato por una renta, ya sea de una accesoria, una casa, un inmueble, pero no le pertenece. Tiene el derecho de uso. A quien le corresponderá acreditar la propiedad es al dueño de ese inmueble. ¿De acuerdo? Entonces, de repente ahí cuando tenemos figuras de invasores, por ejemplo, que se adjudican propiedades arbitrariamente, están en un desacato de la ley, es una conducta antijurídica. De ahí los hechos derivados esta semana, ¿no? Con la señora adulta mayor, que digo, desde mi muy particular punto de vista, pues es homicida, así sin más.
Entonces, surgen también otros tipos de adjudicación de la posesión a través del usufructo. El usufructo nos dice que es ese uso, goce y disfrute de ciertas cosas, pero tenemos que restituírselas al propietario en las mismas condiciones que él nos las ha prestado. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, el uso y la habitación o el área comercial también forma parte de usufructos. A veces puede haber usufructos vitalicios, ¿no? En donde pues, no te cobro renta, con tal de que yo tenga mi inmueble bien cuidado, yo te adjudico esos derechos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué son las cosas? Para poder entender esos derechos de asociación y derecho de explotación, las cosas tienen materia, tienen cuerpo. ¿Por qué? Porque tienen una vida útil. Desde un simple accesorio para beber café, una taza, por ejemplo, ¿no? Un cepillo dental, mis anteojos. Y esa parte que yo le voy a dar en cuanto a la naturalidad, ya sea artificial o real, me va a servir para qué? Para hacer mi vida más útil. Entonces, por naturaleza y por disposición de ley, las cosas siempre van a tener esa parte de propiedad particular, porque nadie puede tomar algo que no le corresponde. Si usted es una persona ordenada con sus cosas y llega, no sé, fulano de tal y empieza a manosear eso, pues eso ya estamos en un grave aprieto, ¿no? ¿Por qué? Porque se está adjudicando una propiedad que no le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, las cosas son reales y pueden tener cuerpo o no pueden tener cuerpo. Si usted al momento de egresar de la carrera se dedica, no sé, a patentar marcas, a su nombre y beneficio, esas marcas le van a dar un derecho de explotación. O sea, usted a lo mejor registró un logotipo en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, ¿no? Eso fue obra de su intelecto porque usted lo desarrolló mentalmente. Entonces, esa cosa, a pesar de que es un documento, no tiene cuerpo, pero el mismo documento le está propiciando ¿qué? Bienes jurídicos tutelados, dentro de los cuales nadie puede usar sin su autorización ese logotipo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, para el Código Civil en los artículos 747 al 749, nos va a dar que las cosas pueden estar apropiadas aunque estén excluidas del comercio, pero que ya están siempre y cuando legalizadas dentro del comercio, tienen que estar en una naturaleza de utilidad y sobre todo a disposición del propietario para que sean de carácter particular esos derechos. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la materia, el elemento idóneo para que están diseñadas las cosas siempre van a tener una función económica y social. Económica porque las cosas se pueden mercar. Usted compra, usted paga, ¿sí? O pudiera haber la posibilidad de que se las presten, pero podrá restituir y deberá restituir en la misma calidad y en la misma especie ese bien que usted ya se adjudicó. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué social? Porque nos van a permitir llevar una vida más cómoda, más duradera y sobre todo más dúctil. Entonces, en esta parte, la palabra bien tiene su origen en el verbo latino deare, que significa hacernos felices. Ya en el video explicativo les decía que cuando uno compra un objeto nuevo, pues siempre tiene esa satisfacción de que lo pudo obtener, de que nos va a dar cierta comodidad, nos va a dar cierto placer, nos va a dar esta parte de para qué objeto lo compré, ¿sí? Y el esfuerzo que implica ya hoy día hacerse de cosas y propiedades, ¿no? Entonces, en este sentido, las cosas siempre van a estar dirigidas a ser objetos susceptibles de tener utilidad en nuestra vida cotidiana. Ahora, sobre los derechos reales, entendemos que los bienes se van a clasificar de acuerdo a su movilidad o inmovilidad. Consideramos bienes muebles todo lo que se puede mover, todo lo que se puede trasladar, todo lo que se pueda transportar. No así los bienes inmuebles porque esos van a estar sobre el suelo, van a estar anclados en el suelo. Un edificio, una casa, pues no lo puedo transportar, ¿verdad? Porque entonces estaría yo atentando contra la naturalidad de ese inmueble. De acuerdo a las personas a las que pertenecen, los bienes pueden ser de dominio público, o sea, del Estado, o de propiedad de los particulares, ¿sí? En cuanto a la situación de incertidumbre, los mostrencos o vacantes pueden ser corpóreos o incorpóreos, fungibles o no fungibles de acuerdo a la posibilidad de ser reemplazados, por la extinción del uso, consumibles, no consumibles, de acuerdo a la fracción que puedan tener
se pueden dividir o no se pueden dividir, y de acuerdo a la constitución y forma que tienen esos muebles, o esos bienes, perdón, simples y compuestos. En el Código Civil vamos a estipular cuál es el ordenamiento de cada uno de esos bienes, muebles e inmuebles. El propio Código Civil le va a dar a usted esa factibilidad de entender cuáles son los bienes que son propiedad del Estado y con carácter público y cuáles son los que corresponden a los particulares. ¿De acuerdo? Bien. Respecto de los bienes muebles e inmuebles, recordemos que la característica principal de los inmuebles es que están fijos, no se pueden mover. A menos que haya un desastre natural o cualquier otra condición de demolición, ahí es cuando perderá su vida útil ese inmueble. De ahí en fuera, puede ser vitalicio que un inmueble, mientras esté bien mantenido, ahí pueda durar. En cambio, el inmueble no. El inmueble siempre va a tener una posibilidad de moverse. Aquí en las infografías, pues yo le pongo en la parte superior una casa, un edificio, por ahí un molino. Y en la parte de abajo, vehículos, le pongo equipos de cómputo, la misma parte de los derechos reales en cuanto a los documentos, también los documentos se pueden trasladar. De acuerdo a la naturaleza de propiedad, los bienes del dominio público son los que pertenecen al Estado, a la Federación, a los municipios. O sea, todas esas infraestructuras que nos permiten tener un destino común y un servicio público para todos nosotros, como pueden ser las dependencias de gobierno, los parques públicos, las carreteras, los aeropuertos, los puertos marítimos. Todo ese tráfico está en un uso común y será propiedad del Estado. Nosotros no podemos vender, por ejemplo, el Palacio Legislativo. No podemos vender una carretera. Por eso de repente cuando en las costas los hoteleros o el grupo hotelero se ha adjudicado parte de las playas, es una conducta antijurídica. ¿Por qué? Porque las playas son públicas. Y nosotros no tendríamos que pagar ni por camastros, ni por mesas, puesto que tenemos el libre acceso. ¿De acuerdo? En cambio, cuando ya se considera propiedad privada es porque está en un área geográfica delimitada y en un terreno delimitado. O sea, por eso el catastro nos fija el valor de acuerdo a ese pedazo de tierra que ya tenemos para pagar los impuestos año con año, ¿sí? Y en esa particularidad usted puede enajenar, arrendar, prestar, dividir su propiedad, siempre y cuando no afecte a sus colaterales, ¿de acuerdo? ¿Qué son los bienes mostrencos o vacantes? Los bienes mostrencos son aquellos que han sido abandonados o que se han perdido y se ignora el dueño. Si yo voy por un parque y usted a lo mejor olvidó su mochila en una banca, pues yo no sé qué es de José Olvera. A lo mejor tendré la obligación de preguntar de quién es este bolso, ¿no? Pero si no lo encuentro, hay de dos caminos. O lo deposito en un lugar donde usted pueda recuperarlo, o en su defecto me lo adjudico ya por bien natural, ¿no? Porque dice el dicho que lo que es de México es de los mexicanos, y pues bueno, me lo adjudico por derecho de propiedad. Y en cambio, los bienes mostrencos siempre van a ser muebles que se puedan trasladar. A diferencia de los muebles vacantes en inmuebles, haga de cuenta que a lo mejor usted se encuentra una propiedad abandonada, ¿no? Que ya se ignora si los dueños viven o mueren. Y en esa parte usted violenta chapas, asume esa titularidad y finalmente se adjudica la propiedad. Que eso es lo que recurrentemente hacen los invasores. Ellos están muy pendientes de quién está abandonando las casas, qué tan recurrentemente acuden y se las adjudican arbitrariamente, ¿no? Entonces recordemos, los bienes mostrencos se va a referir a bienes muebles y los bienes vacantes a bienes inmuebles. De ambos, de cuyo dueño se ignore tanto su paradero o bien si es que está todavía ocupando esas cuestiones. Ahora, de acuerdo a los bienes corpóreos e incorpóreos, los incorpóreos son bienes inmateriales, es decir, no pueden ser tocados, no pueden ser pesados, no pueden ser medidos. Específicamente, sí representan un valor pecuniario, se integran al patrimonio, como por ejemplo los testamentos, ¿sí? Los testamentos sí nos van a dar ciertos derechos de bienes y de patrimonio, pero pues no podemos tocar el testamento más que leerlo, al igual que los derechos reales, las marcas, las patentes, los derechos de autor, ¿de acuerdo? Que son derechos de explotación sobre los cuales usted va a generar dinero.
En cambio, los bienes corporales sí tienen materia porque se van a hallar dentro de una naturaleza, van a ser tangibles, los vamos a tocar, los vamos a ver y sobre todo los vamos a consumir. En esa parte, los alimentos, las bebidas, el propio dinero también tiene un bien de consumo, porque el dinero se va a ir desgastando. ¿Sí? La moneda, cuando se acuña, pues sale con un metal muy brillante. Posteriormente, con el uso y el circulante, se va desgastando hasta que se ponga ya un tanto negrizca. Los billetes, desde luego, ahora con el papel moneda que se fabrica, pues es papel plástico, pero la tinta se va desgastando. Entonces ahí es cuando la materia del billete se va deteriorando. ¿Qué fungibilidad pueda tener un bien? Los bienes fungibles son los que se consumen con el primer uso. Por ejemplo, una bebida, un alimento, ¿sí? Ahí se agota su vida útil. En cambio, los bienes no fungibles se van a agotar con el uso del tiempo. Un calzado, un cuaderno, un lápiz, a lo mejor una casa también, ¿sale? Porque va de acuerdo a la temporalidad de uso. Entonces, en esta parte, los bienes no fungibles no se consumen con el primer uso, al contrario, se van a ir desgastando paso a paso y no pueden ser sustituidos por otra misma calidad. O sea, las obras de arte es el ejemplo más claro, ¿no? Usted puede adquirir un cuadro que se presume pueda ser un original de algún pintor famoso, pero mientras usted lo mantenga bien cuidado, va a tener una vida económica. Si ese cuadro se va deteriorando, va a perder fungibilidad y va a perder valor. Repito, el mismo dinero también es un bien no fungible porque no se agota con la misma factibilidad de un alimento, pero se va a ir agotando con el paso del tiempo hasta que pierda esa brillantez del papel. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son bienes consumibles? Los que por su uso se consumen al cuerpo humano y ahí acaban su vida. Y en esa parte entran los alimentos, los fármacos, algunas cuestiones no sé, el agua, una misma agua, ¿no? Aunque el agua debería ser gratuita, pues ahora no las venden porque no las venden embotellada. Entonces, en esta parte son aquellos que no resisten un uso prolongado. A diferencia de los no consumibles, usted puede adjudicarse una sala, un vehículo, un equipo de cómputo. Y de acuerdo al uso es como se va a agotar su vida de ese bien. Entonces aquí necesita de un uso prolongado para que se desgaste. Una sala en promedio nos dura entre 5 y 10 años, de acuerdo a cómo la cuidemos, ¿no? Un vehículo, pues ya se deprecia desde el primer momento en que sale de la agencia, cuando es nuevo. Entonces ahí nosotros tenemos que entender que los bienes no consumibles con frecuencia los tenemos que sustituir. Los bienes que se pueden dividir, pues recordemos que no todas, por ejemplo, las casas no las podemos partir a la mitad, pero a lo mejor usted es copropietario con alguno de sus hermanos o de sus socios y deciden poner una barda, ¿no? Ahí ya está dividida la parte del inmueble, pero tienen que hacerse las partes en la misma cantidad. Aquí en las infografías yo le pongo, por ejemplo, las reses, ¿no? Los alimentos se pueden dividir porque son considerados cosas finalmente. Entonces, una vaca la podemos dividir en 1000 partes si queremos, ¿no? Y de ahí vamos a extraer los cortes desde los más magros hasta los más efímeros, ¿no? Que son los que hacen los taqueros, por ejemplo, el bistec para tacos, ¿no? Que es el más corrientito. El dinero también se puede dividir, o sea, no lo podemos romper, pero a lo mejor yo tengo X cantidad y usted dividirá sus gastos para sus bienes de consumo personal, los gastos de su casa, los gastos de su familia. Las telas, por ejemplo, también lo que es esta parte de las herencias, también se pueden dividir. ¿Por qué? Porque yo puedo dejar mis bienes, mis posesiones, en diferentes parcialidades con diferentes herederos. Es una forma de dividir ahí. Los que obviamente no se pueden dividir son aquellos que por mera lógica, pues yo no puedo partir un auto a la mitad, no puedo partir eh, una escultura, un reloj. O sea, siempre van a servir para lo que originalmente fueron destinados. Ajá, o sea, si usted compra una computadora de escritorio comunitaria para su familia, pues no, que dividan el teclado y otros la pantalla, ¿no? O sea, cada uno tendrá, de acuerdo a la disposición de tiempo, pues esa vida útil del bien. Simples y compuestos, pues de acuerdo a la misma naturaleza de cómo van a ser suministrados, ¿no?
estos bienes compuestos siempre van a ser creación del propio hombre. Por ejemplo, cómo voy a destinar, no sé, el gas, ¿no? O sea, el gas sabemos que es un bien de consumo natural, es un bien renovable, pero de acuerdo a cómo yo lo voy a utilizar, es la vida que voy a crearle. Sí voy a utilizarlo para el calentador del agua, para la estufa, y entonces en esa parte, de acuerdo a su composición, es cómo voy a integrarlo a mi vida cotidiana. ¿Sí? Una viga, ¿para qué me servirá? Pues para sostener un pilar, para sostener una construcción. Los autos para trasladarme a lugares lejanos. Y de acuerdo con la característica del derecho civil, las mascotas, ¿no? Porque las mascotas son animales que poseen vida, pero no dejan de ser categorizadas como cosas. A lo mejor una mascota me va a dar felicidad, me va a dar hasta cierto punto estabilidad emocional, pero no puede ser susceptible de considerarse como el ser humano, ¿vale? Entonces, en esta parte, el derecho de posesión siempre lo vamos a reducir a un derecho de poder, a una relación jurídica que tiene con respecto de una cosa y el poder de hecho y de derecho que me otorga la ley, ¿para qué? Para gozar de su función, ¿sí? Entonces, la propiedad será ese medio por el cual yo me puedo adjudicar vía documentos jurídicos esa posesión del bien que estoy consumiendo. ¿Hasta aquí dudas? Perfecto. Bien, con esto agotamos el tema de bienes. Nos vamos a ir al derecho de obligaciones. Para que nosotros tengamos en esta cuestión vida útil respecto de los bienes, de los derechos reales, pues obviamente tenemos que comprarlos, obviamente tenemos que estar en una línea de cómo vamos a adjudicarlo. Para ello, las obligaciones nos van a decir que dentro de esta relación jurídica debe de haber dos participantes, un sujeto activo y un sujeto pasivo, que van a producir consecuencias de derecho. Es decir, dentro del objeto de la obligación, nosotros vamos a dar origen a lo que son los convenios, que son acuerdos de palabra verbales, valga la redundancia, en donde vamos a llegar a ciertos acuerdos previos, ¿sí? Yo le prometo a usted venderle mi casa en 2 años. Estipulamos un precio. Pero ¿qué me va a dar el elemento real de esa obligación? Un contrato. En este caso será un contrato a lo mejor puede ser promesa de compraventa o bien un contrato ya de compraventa hológrafo. Entonces, en este sentido, las obligaciones van a tener modalidades porque pueden ser alternativas, pueden ser mancomunadas porque yo puedo comprar o hacerme de obligaciones con una o más personas, que las obligaciones tienen un término y ese término va a extinguirse, que pueden ser solidarias porque a lo mejor si yo ya no puedo sostener la obligación principal, puedo pedirle a una persona que también se solidarice conmigo para que me ayude a cumplir con esa obligación, que me va a dar una condición porque todas las obligaciones están condicionadas. Por eso hay que leer hasta la letra más pequeña en los contratos, ¿eh? Que pueden ser naturales, porque a lo mejor por sí misma la obligación aquí se lo voy a poner materia familiar. Si usted tiene hijos, pues es obligación sostener a sus hijos, ¿no? Y de repente los papás se van por los cigarros y ya se desentienden de esas obligaciones naturales. Obviamente hay modos de transmitir esas obligaciones, pero los contratos también van a producir responsabilidades. ¿Por qué? Porque nosotros al firmar un contrato estamos asumiendo una obligación muy, muy seria, que puede generar hechos ilícitos cuando yo incumplo con esa obligación. ¿Sí? O bien puedo aprovecharme de esa cuestión para empobrecer y afectar un patrimonio, porque también se puede hacer esa cuestión, ¿no? De abusar de la buena fe de la gente y reducirle el patrimonio. Hay otras cuestiones dentro de las obligaciones que pueden ser derivadas por mandato judicial, la gestión de negocios, ¿sí? Yo en algunos años me hice cargo de algunos negocios jurídicos de amigos que tengo sobre refaccionarias. Ellos, como tal, no teníamos una relación contractual, pero haga de cuenta que ellos me encargaban pagar nóminas, me encargaban
pago a proveedores. Sí percibía yo un salario, pero no había una relación contractual en esta parte. No había un mandamiento judicial. A lo mejor usted como administrador puede que una persona caiga en un estado de interdicción por un accidente o un accidente cerebrovascular y el juez le dice, ¿sabe qué, José? Usted por mandato judicial tiene que ayudarle a Enrique N. a sus negocios. Y usted tendrá que rendir cuentas sobre esa gestión. ¿Por qué? Porque está obligado a mantener el patrimonio de esa persona. ¿Sí? Ya si usted comete hechos ilícitos, actos ilícitos, tendrá que responder judicialmente sobre esas cuestiones. ¿Sí? Y obviamente tiene que haber ese elemento volitivo del acto jurídico que ya previamente vimos, ¿no? Que el acto jurídico es esa manera de cómo usted va a manifestar su voluntad para adjudicarse esa obligación. ¿Cómo se pueden transmitir las obligaciones? Bueno, pues obviamente, cuando yo ya no puedo con una deuda, la voy a ceder. ¿Sabes qué, José? Yo, Paulo, ya no puedo con esta deuda. Te la cedo para que tú la adjudiques y la subsanes y no caigamos en desacato. ¿Sí? Esa cesión de deudas, desde luego, puede venir subrogada a lo mejor con otros medios de pago. A lo mejor usted ya no puede pagar con dinero, pero tiene un vehículo, tiene maquinaria, tiene equipo de cómputo, tiene un bien inmueble que pueda, contrapeso, subsanar esa obligación, ¿sí? Liquidarla. Entonces, ¿qué consecuencias puede haber sobre un incumplimiento de las obligaciones? Pues desde luego, caer en mora. Les ponía yo el ejemplo en el video explicativo muy, muy así laxo. Ustedes pagan una colegiatura para el instituto, ¿no? Si ustedes no pagan esa colegiatura dentro de los primeros 5 o 10 días del mes, pues obviamente ya son clientes morosos. O sea, clientes que están en desacato al incumplimiento y desde luego la institución tiene esa facultad de generarles a lo mejor un cargo adicional, no sé, 10 pesos por día, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa deuda se va haciendo más grande conforme ustedes la van, digamos que evadiendo. Y en esa cuestión, a lo mejor la institución también, en su derecho, les pudiera ya no permitir ingresar a la plataforma, ya no entregar sus tareas, ya no presentar exámenes. Y en esas cuestiones, la mora siempre va a ir de la mano de una indemnización, porque se está afectando al patrimonio de esa persona que le está confiando esa obligación. Entonces, ¿se puede revocar el contrato? Sí, se puede revocar de manera unilateral, porque yo como acreedor, ¿sabes qué, José? Ya no me conviene que tú seas mi proveedor o mi acreedor. Ya, te rescindo el contrato, ¿sí? Es una de las causales. Puede haber daño y perjuicio, sí, y ojo aquí, en los contratos generalmente también hay penas, hay penalidades, ¿sí? En donde a lo mejor, si usted arrenda un inmueble y se retrasan las rentas, yo puedo hacer uso del depósito que usted ya dejó como una pena. ¿Para qué? Para que yo pueda recuperar esos atrasos en los pagos que usted pudiera tener. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando ya dolosamente se daña un patrimonio, incluso ya no nada más se vea por la vía civil, se puede ir por la vía penal como parte de una afectación al patrimonio, porque hay delitos contra el patrimonio, entre ellos el fraude, el despojo, el abuso de confianza y cuando más el robo. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, ¿cómo se van a extinguir esas obligaciones? Se van a extinguir a través de diversas transacciones. Entre ellas, hay que entender primero que la obligación tiene una temporalidad. No puede ser vitalicia porque entonces no sería negocio jurídico. O sea, a lo mejor el banco, por ejemplo, ¿no? Usted puede tener una tarjeta de crédito y en esa cuestión la obligación va a estar estipulada de acuerdo al uso de la tarjeta que le dé. ¿Sí? Y en esa parte le van a fijar sus pagos. Su corte será los días 19 de cada mes y su fecha próxima de pago será los días 8 o 10 de cada mes. En esa parte, si usted extingue ese tiempo, el banco le va a poder reconvenir que intereses moratorios. Porque de repente los seres humanos creemos que la tarjeta de crédito es tener más lana y no, eso es una mentira. La tarjeta es una deuda. Entonces, mientras yo no sea responsable con los gastos de esa tarjeta, puedo ir incrementando la deuda, hasta hacerla inconmensurable. Entonces, en esa línea,
la principal característica para extinguir una obligación, ¿cuál será? El pago. No hay más. El pago siempre será la forma más eficaz de terminar con una obligación. ¿Por qué? Porque puede haber esta cuestión de dación de pago, ¿no? A lo mejor yo no tengo efectivo, pero pues te pago con otra prenda que pueda soportar esa deuda. Siempre y cuando acreedor y deudor estén de común acuerdo, ¿sí? También por prescripción negativa, es decir, que a lo mejor ese incumplimiento de la obligación ya venga viciado de ciertas cuestiones que atentaron contra el acto jurídico, ¿sí? Hechos ilícitos, que a lo mejor no estuvieron bien claras las estipulaciones en el contrato. También puede ser que se caiga en confusión y que en esta parte de la confusión nosotros no teníamos bien claras cuáles eran las condiciones de la obligación y bueno, pues en ese momento se extingue, ¿no? Sin responsabilidad para acreedores o deudores. Por remisión y renuncia, ¿cuál será la remisión? Que yo, Paulo, ya no pueda tener esa deuda, se la remite usted, José, siempre y cuando esté de acuerdo, y en ese momento se consolida la renuncia de la obligación. Yo ya estoy renunciando a eso y usted será un nuevo deudor, ¿de acuerdo? También por término extintivo. Esto se da mucho en los pagarés o en las letras de cambio. Si usted llega a tener ese documento en sus manos de repente, verá que a lo mejor José me presta 50,000 pesos a pagar a un año. Si en ese año yo no liquido la obligación, ya extinguió el término. Usted tendrá el derecho a lo mejor de cobrarme daños y perjuicios, pero también de entablar un proceso judicial en mi contra. ¿Sabes qué, juzgador? Este hombre no me paga, necesito que intervengas. ¿Para qué? Para yo poder recuperar mi dinero y hasta con intereses. ¿De acuerdo? Entonces hay que ser muy certeros cuando nosotros nos obligamos a temporalidades y a ciertos términos. ¿Por qué? Porque, repito, caer en mora es un agravio al patrimonio de la persona que nos está confiriendo esa obligación. Desde luego que tiene que haber compensaciones, sobre todo cuando se está incumpliendo con la obligación, para que nosotros entendamos que tenemos que ser personas sujetas de crédito. Por eso hay que ser muy responsables cuando nosotros adquirimos créditos a corto, mediano y cuando más a largo plazo. Y porque esa es una confianza que nosotros vamos a ir incrementando con el paso del tiempo. De ahí que el buró de crédito nos esté monitoreando sobre cómo va nuestro historial crediticio para poder sacar créditos hipotecarios, para poder tramitar créditos automotrices y cuando más créditos bancarios, ¿sí? Y por último podemos tener esta parte de la novación. Haga de cuenta que esta figura de la novación la tienen mucho las casas de préstamo, por ahí Electra, Coppel, en donde usted solicita un crédito de, no sé, 20,000 pesos, ¿no? Y usted ya no lo pudo pagar. ¿Qué pasa ahí? Pues los ejecutivos bien listillos nos van a decir, ah, bueno, ¿no pudiste pagar tus 20,000 pesos? Dale. ¿Cuánto llevas? No, pues llevo 14, por ejemplo, pero ya extinguí el tiempo que yo tenía para pagar. Le vamos a reestructurar su crédito. O sea, en palabras llanas, la innovación es extinguir una obligación, pero generando otra nueva obligación. Ajá. O sea, a lo mejor esos 20,000 pesos ya no van a ser 20,000, ahora van a ser 30,000, porque le reestructuraron su deuda. ¿Sí? Y son de repente mañas que tienen estas casas, ¿no? Para poder seguir enganchando a los cuentavientes, en este caso, a los beneficiarios de los créditos. Obviamente la innovación va muy de la mano con otra figura que se llama la quita. Esto lo tienen mucho los bancos. A lo mejor usted debe 150,000 pesos ya de una deuda de unos 5 o 6 años y el banco ya no le conviene esa parte de esa deuda. Ah, bueno, ¿sabes qué, José? Dame el 15 o 20% de la deuda principal y ahí muere. Con esa quita, usted va a regenerar su crédito y va a empezar de cero. Pero finalmente es una forma de renovar, o sea, innovación quiere decir renovar la deuda. ¿Para qué? Para que la obligación siga subsistiendo en esa trilogía. ¿De acuerdo, José? Ahora, vamos a ir cerrando ya la clase. En esta parte, la obligación civil siempre se va a definir como esa obligación jurídica
en donde hay una relación tripartita, en donde va a haber, por un lado, una obligación principal, un deudor y un acreedor. La palabra obligación siempre va a ir derivado de una atadura que nos va a unir a un vínculo jurídico, ¿sí? Aunque usted no firme contratos, puede generar consecuencias de derecho. ¿Por qué? Porque se está obligando ¿a qué? A esa conexión de partes sobre deberes, derechos y obligaciones. Aquí, ¿cómo participan los sujetos de derecho? Bueno, el sujeto activo será el acreedor, quien le va a reconvenir el pago, se lo va a requerir. Y el sujeto pasivo seremos nosotros como deudores, ¿sí? ¿Qué van a producir? Obviamente, efectos de las obligaciones. Que esas obligaciones pueden ser producidas por una consignación de pago, por un cumplimiento, una extinción, y que a lo mejor de manera forzosa la tenemos que ejecutar. Porque cuando alguien se adhiere a una obligación no se pueden caer en condiciones de dar o de no dar, de hacer o no hacer. Siempre que hablemos de obligaciones hay que cumplirlas. Por eso la obligación siempre va a requerir esa ligadura jurídica a través de la exigibilidad del pago, de la obligatoriedad del cumplimiento de la propia obligación. Y sobre todo, que esa exigibilidad y esa obligatoriedad tienen que generar consecuencias de derecho. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte hay objetos de la relación jurídica. ¿Cuál será el objeto? ¿Sobre qué va a recaer ese contrato, ese acuerdo de voluntades, ¿no? Si usted a lo mejor su obligación con la institución es pagar, nosotros como obligados estamos a brindarle servicios educativos con calidad para que usted se vaya satisfecho. Porque ¿cuál es mi obligación como docente? Tratarlo como usted se merece, como cliente. Y antes que mi estudiante, usted es mi cliente, ¿sí? Entonces, en esa parte hay una obligación de ambas partes. Usted paga y yo le brindo un servicio con calidad. Ahí está la relación jurídica. Y ahí le va. Todas las instituciones educativas nos regimos bajo leyes, no nada más la Constitución política. Hay una Ley General de Educación que me obliga a brindarle a usted un programa académico, a brindarle las herramientas necesarias para que usted comprenda los objetivos académicos y se los lleve a la práctica si es que usted ya trabaja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la obligación? El sujeto, el objeto y la relación jurídica. ¿Vale? En esta parte, el sujeto siempre seremos nosotros, las personas físicas o morales, titulares de derechos y obligaciones, que vamos a contraer la obligación. La estructura va a exigir siempre dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo será el acreedor, el sujeto pasivo, el deudor. Y en ese vínculo jurídico vamos a tener al objeto, que el objeto es ese elemento que consiste sobre la base de la acción. O sea, si yo voy a comprar un teléfono celular, ¿cuál será el objeto? El propio teléfono, ¿sí? Yo lo puedo sacar de contado o bien a crédito. De ahí nosotros veremos esa modalidad de la obligación. ¿De acuerdo? Entonces, el objeto directo es ese contenido que nos faculta la ley para qué, para someternos a un dar o hacer, para dar ese contenido de pago, de no abstenerme del pago, ¿de acuerdo? Y el objeto indirecto es la cosa o el bien sobre la cual va a recaer esa relación jurídica. Desde luego, las cosas se pueden enajenar bajo una promesa de compra. Se pueden tener estas condiciones en un mundo real que puedan ser jurídicamente posibles, ¿sí? Por ejemplo, las personas no las podemos vender. Si yo empiezo a vender personas, pues estaré incurriendo en un delito de trata de personas. Y eso ante el derecho penal, pues está penado con cárcel incluso, ¿sí? Es delito muy grave. Entonces, las cosas siempre tienen que ser a una especie respecto de un mundo fungible en cuanto a cantidad y cantidad. ¿Vale? Y desde luego tienen que estar dentro del comercio. ¿Para qué? Para que ese bien sea enajenado no atente contra las leyes naturales, sean apegados a las leyes del orden público y sobre todo a las buenas costumbres. ¿De acuerdo? Por supuesto, la relación jurídica es esa acción de unir y atar al cumplimiento de una obligación. ¿Para qué?
para ejecutar las prestaciones y sobre todo para exigir y recibir el pago de esas prestaciones. ¿De acuerdo? Nosotros nunca podemos ir por la vida atentando contra el patrimonio de las personas, ¿no? O sea, si usted se dedica al comercio, pues de modo que yo cada semana le pida fiado y no le pague. Por eso hoy día ahora los tenderos ya no son muy susceptibles de fiar a ciertas personas, ¿no? O al público en general. Porque antes, pues ellos salían perdiendo y casi casi sostenían la economía de ciertas familias. Hoy ya es muy difícil que los tenderos tengan esas condiciones de poder fiarnos las mercancías, ¿no? Entonces, en esta cuestión, la relación jurídica siempre se va a establecer bajo una ligadura entre dos o más personas y va a establecer intereses mutuos. Si yo soy mercader, necesito generar dinero. ¿A través de qué? Del comercio, ¿sí? Y esos deberes y obligaciones que me faculta la ley constituyen, dentro de una cuestión jurídica, qué derechos tengo yo, pero también a qué obligaciones me estoy sometiendo. El propio Estado también tiene cargas y facultades de la obligación, porque por un lado, nosotros no mercamos, o a menos que tengamos licitaciones con el Estado, pero a través de los impuestos, el Estado tiene que ponerlos a trabajar, como vía pública, obra pública, servicios de salud, servicios de educación, seguridad pública, que nos hace falta mucho en este país. Entonces ahí el Estado ya estaría en un incumplimiento a las obligaciones como administrador de las entidades federativas. Entonces aquí el uso de la tarjeta de crédito es un ejemplo muy claro, ¿no? En donde usted tramita un crédito, le va a generar obligaciones, pero también derechos. Y esa facultad de retener el contenido de la prestación va a exigirle el cumplimiento de esa tarjeta, ¿sí? Si yo ya me gasté, no sé, la mitad de la base crediticia que me otorgan, pues tengo que apurarme a subsanarla. Muchos de los tarjetavientes siempre se van por el pago mínimo, ¿no? Cuando deberían de irse por el pago para no generar intereses, porque el pago mínimo per se ya está generando interés moratorio, porque el mismo banco me dice, no, pues, que me está dando el mínimo, siempre va a caer en mora ese cliente, ¿de acuerdo? Entonces, esos efectos de las obligaciones siempre se referirán a una existencia primaria por la voluntad que usted ya manifestó de querer adherirse a esa relación jurídica. Y sobre todo, que los efectos puedan caer en el cumplimiento total de la obligación o ese incumplimiento parcial o total que tiene el deudor con respecto de su acreedor. Entonces, en síntesis, nosotros podemos tener muchas cuestiones de cómo vamos a llevar una vida económicamente activa. Recuerde que nosotros, mientras no seamos menores, mientras seamos menores de edad, pues nuestros papás nos van a proveer de los alimentos, ¿no? Pero como personas también tenemos esas obligaciones de cumplirle a papá y mamá con las tareas, con la escuela, con los quehaceres del hogar. Ya desde ahí nosotros tenemos que meterle esa parte a los chamacos del chip, ¿no? De que pues, tú, o sea, también que tienes derechos, pero aquí hay obligaciones. Y tu única obligación es que estudiar. Para que ellos, cuando sean personas económicamente activas, entiendan que las cosas cuestan. Y no me refiero nada más al valor económico, sino al esfuerzo que uno hace para obtener esos bienes, ¿sí? Hoy día estas nuevas generaciones sienten que todo lo merecen, ¿no? Y que todo les tenemos que dar. Pues no, no es así tan fácil. O sea, nosotros que crecimos en otro tipo de ambientes, pues carecimos a lo mejor ahora de la telefonía celular, de las TICs, de estos elementos multimedia que nos han facilitado la vida. Pero cuando uno ya es adulto, siempre tiene que estar consciente de esa factibilidad que me permite el tener un vehículo, el tener una casa, el alimento propio, ¿no? Y que esta obligación necesitamos siempre liquidarla lo antes posible. O sea, un buen administrador de empresas siempre verá por las cosas positivas de la empresa que tiene a cargo, ¿no? Porque yo creo que nadie en su misma naturaleza podrá tener deudas. A nadie, yo creo que a nadie le gustaría tener deudas. Entonces, en esa parte, ustedes como administradores son pieza fundamental para una buena administración de la casa, ¿no?
A lo mejor podrían no entender muchos tecnicismos en materia jurídica, en materia contable, pero finalmente, en la medida que ustedes se apoyen de la ley, van a comprender mucho mejor que las obligaciones es mejor tenerlas al día, es mejor subsanarlas en el menor tiempo posible, porque a veces las empresas caen en crisis o déficit económico porque no se hace una buena gestión de negocios. ¿Sí? Entonces, en esta parte, desde la experiencia propia, le comparto, ¿no? Yo cuando me hice cargo de estas refaccionarias estaban en números rojos. Este amigo ya tenía varios años trabajando en números rojos y lo primero que hice fue reducir gastos y costos. No reduje la plantilla personal, pero sí a través de convenios con los proveedores. Oye, ¿sabes qué? Pues dame chance, te doy una quita y vamos bajando la deuda, ¿no? Porque todo lo que entraba a la empresa se iba a la deuda, a la deuda, a la deuda, y salarios principalmente, ¿no? Porque las nóminas deben de ser casi, casi inmaculadas. Entonces, en esa parte, una deuda más o menos como de 2,5 millones, la pude dejar cuando yo ya dejé la gestión en 900,000 pesos, ¿no? Entonces, en esa cuestión fue machetearle y empezar a hablar con las automotrices, en donde, oye, pues sí estoy en la disposición de pagarte y liquidarte, pero dame plazos, plazos razonables, ¿no? O sea, no quieras reconvenirme el pago en un mes porque pues, es risorio. Entonces, en esa parte se revisaron los contratos y ellos me dieron como plazo 8 meses a 12 meses. Bueno, entre más entraba la cantidad de dinero, todo se iba a la deuda, a la deuda, a la deuda. O sea, este cuate ni siquiera tuvo ya la posibilidad de aumentar su capital, sino al contrario, lo dejamos estable y disminuyó su estilo de vida, ¿no? Dejó de viajar, dejó de comprar. ¿Para qué? Para que en ese sentido la obligación se cumpliera adecuadamente. Entonces, en esa parte, ustedes como administradores tienen que ser muy certeros y muy precisos de la mano del Código Civil para establecer esos contratos. O sea, no nada más aventarse a priori a adjudicarse créditos, analizarlos es importante, ¿no? Establecer desde las cláusulas contractuales, y eso lo vamos a ver en la siguiente semana ya con los contratos, qué necesidades tengo yo primero como deudor, más allá de fijarme el acreedor, ¿a qué me estoy obligando? Si realmente mi deuda es líquida, y líquida me refiero a que haya dinero, ajá, a que tenga yo los insumos necesarios para poder establecer la relación contractual y sobre todo cumplirla. Y que en esa inteligencia no me consuman ni los intereses, ni mucho menos el plazo extintivo. Hay que ser muy, muy analíticos en cómo voy a estipular un contrato, por ejemplo, de arrendamiento. Si realmente me conviene la zona, si realmente el uso comercial es factible para que yo pueda emprender un negocio ahí. Ajá. Generalmente los contratos de arrendamiento mínimo son 6 meses y se puede extender a un año. Y ese año se tiene que renovar, 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 para que tampoco se caiga en vicios, ¿no? Porque a veces la gente también es medio encajosa y ya se arraigan esos inmuebles y es dificilísimo sacarlos. Eso ya genera una consecuencia mayor, ¿no? Lo mismo sucederá a lo mejor con un contrato de compra-venta. ¿Qué tan factible será obligarme a comprar un vehículo usado, a diferencia de un seminuevo o un nuevo de agencia, ¿no? Entenderé que a lo mejor un vehículo nuevo no me va a dar tanta lata en un periodo de unos 2 a 3 años, por ejemplo, ¿no? A diferencia de un vehículo usado que ya está deteriorado, que ya tiene sus fallas, y sobre todo, ¿para qué lo necesito? Si lo necesito para el uso diario o nada más para los fines de semana. Hay que ver el kilometraje, hay que ver el chasis, hay que ver la carrocería, qué tan depreciada está. Entonces, en esa cuestión, siempre ustedes deben de comprender que la obligación también tiene que satisfacer mis necesidades, desde las más básicas hasta las más complicadas, ¿no? Entonces, en esa parte, siempre que hablemos de obligaciones, debemos analizar en primera para qué me estoy obligando, con quién me estoy obligando y sobre todo ser sujeto de confianza, ¿vale? Para que nosotros tengamos una vida más cómoda de acuerdo a las necesidades de mi empresa y cómo la voy a hacer crecer en esta parte, ¿vale? Bueno,
Pues tiene sobre su evaluación el día de hoy, creo que hoy se abre el examen. Está muy Sí. fácil, la verdad. Yo le sugiero que cheque las presentaciones. Ahí va a resolver gran parte del examen. Entonces, en esa parte, sí, lo escucho. No, de acuerdo.